EC4179 5.21.1 Circuitos de corrección del factor de potencia. Por definición, el factor de potencia Fp de un elemento, componente o circuito conectado a una fuente AC es el cociente entre la potencia real P consumida por el componente o circuito considerado dividido entre la potencia aparente S entregada por la fuente. La lámina muestra la relación en forma gráfica. Si la carga es resistiva pura, izquierda de la figura, las formas de onda de corriente y voltaje están en fase, P y S son idénticas y el factor de potencia es unitario. Si la carga tiene un componente reactivo, derecha de la figura, la corriente y el voltaje no están en fase y el factor de potencia no es unitario. La lámina desarrolla el argumento hecho por simple observación de las formas de onda mediante las ecuaciones correspondientes. La ecuación 2 confirma que, al ser la potencia real y la aparente, en el caso resistivo puro, el producto de los valores RMS de la corriente y el voltaje, ambas potencias tienen el mismo valor y por lo tanto su cociente, el factor de potencia, es igual a 1. Por su parte, si la carga tiene un componente reactivo, la potencia real P pasa a ser igual al producto de los valores RMS de corriente y voltaje, pero adicionalmente multiplicados por el coseno del ángulo de fase entre las dos formas de ondas, mientras que la potencia aparente, por supuesto, es el producto únicamente de los valores RMS de corriente y voltaje. Si la impedancia de carga es compleja, el ángulo de fase es distinto de 0, por lo que el coseno del ángulo de fase es menor que 1, en cuyo caso la potencia real es menor que la aparente y el factor de potencia es efectivamente menor que 1. Si además la carga no es lineal, introduce distorsión en la corriente, la cual, de acuerdo con Fourier, se puede caracterizar en base a la generación de frecuencias armónicas y se cumple la relación presentada en la ecuación 6, donde I1 RMS es el valor RMS de la componente fundamental de corriente y RMS es el valor RMS de la corriente total, incluyendo a todos los componentes armónicos, y el cociente I1 RMS entre I RMS es el factor de distorsión, Fdis, del elemento. Por supuesto, necesariamente se cumple que Fdis es menor que 1, ya que el valor RMS de la corriente total, componente fundamental más armónicas de corriente, es mayor que el valor RMS de la corriente fundamental. Adicionalmente, es evidente que el coseno del ángulo de desplazamiento entre el voltaje y la corriente fundamental pasa a ser solo uno de los dos componentes del factor de potencia, en el caso multifrecuencial, el llamado factor de desplazamiento o Fds, como indica la ecuación 7. Importancia del factor de potencia unitario. Las ecuaciones anteriores presentan una realidad física muy importante. En cualquier circuito donde el factor de potencia de la carga no es unitario, la corriente RMS que circula es mayor que la necesaria para entregar la potencia real consumida por la carga. Dado que las pérdidas en generación y distribución de la energía eléctrica son función del valor RMS de la corriente circulante, para cumplir los objetivos de eficiencia en el consumo de energía eléctrica, es necesario que las cargas conectadas a la línea tengan un factor de potencia lo más cercano a la unidad que sea posible. Por esta razón, la norma Energy Star 80 Plus, aplicable a fuentes de alimentación de computadoras, fija el factor de potencia mínimo de la fuente en 0,9 cuando el conversor opera al 100% de su carga nominal con una eficiencia mínima del 80%. Cumplir con regulaciones como esta es un problema cuando se trabaja con reguladores de voltaje conectados a la línea C, sean de regulación continua o por conmutación, ya que las formas de onda genéricas producidas por el conjunto rectificador-filtro del bloque preregulador mostradas en la lámina son altamente no lineales. Efectivamente, la forma de operación del preregulador de una fuente conectada a la red AC genera
una corriente de entrada al preregulador que, tal como muestra la lámina, es muy distinta a una sinusoide, evidentemente con un factor de distorsión importante. Es por lo tanto necesario modificar el subsistema preregulador para lograr controlar el factor de potencia que el conversor presenta a la línea. Los circuitos que cumplen con esta función reciben el nombre genérico de circuitos controladores del factor de potencia, usualmente abreviados como PFC, Power Factor Controller. Circuitos de control del factor de potencia, PFC. Existen tres tipos de circuitos PFC. Primero, PFC pasivos o estáticos. Segundo, PFCs de conmutación parcial. Tercero, PFCs por conmutación o PFCs activos. Como muestra la lámina, en estos PFCs se cambia el filtro de salida del rectificador pasando a emplearse un filtro compuesto de tipo LC. El valor de la inductancia requerida es usualmente grande y crece rápidamente con el nivel de corriente de carga, por lo que los PFCs pasivos se emplean solamente en configuraciones de baja potencia. El circuito PFC pasivo que muestra la lámina cumple además funciones de doblador de tensión gracias al conductor marcado S. Normalmente S se implementa con un interruptor mecánico, lo que permite energizar equipos de baja potencia diseñados para alimentarse a 220 voltios, tanto desde la línea de 220 voltios con S abierto y tensión de salida normal, como desde la de 110 con S cerrado y tensión de salida doble. La lámina presenta las formas de onda típicas de un semiciclo positivo de la tensión de línea de un PFC pasivo. El semiciclo negativo es simétrico. Como puede observarse, la forma de onda de corriente ha mejorado respecto a la forma de onda del conversor sin PFC, pero el resultado está lejos de lograr un factor de potencia unitario. Los PFC pasivos no son capaces de lograr que un conversor cumpla con las especificaciones aplicables a los equipos de altas prestaciones y están generalmente en desuso, salvo en aplicaciones de nicho. La lámina presenta las formas de onda típicas de un semiciclo positivo de la tensión de línea de un PFC pasivo. El semiciclo negativo es simétrico. Como puede observarse, la forma de onda de corriente ha mejorado respecto a la forma de onda del conversor sin PFC, pero el resultado está lejos de lograr un factor de potencia unitario. Los PFC pasivos no son capaces de lograr que un conversor cumpla con las especificaciones aplicables a los equipos de altas prestaciones y están generalmente en desuso, salvo en aplicaciones de nicho. Segundo, PFC de conmutación parcial. Una de las limitaciones de los PFC pasivos resulta consecuencia del intervalo relativamente largo durante el cual no circula corriente por el inductor. Para tratar de solucionar este problema y mejorar el funcionamiento del PFC, en la configuración por conmutación parcial presentada en la lámina, se introduce un conmutador auxiliar, CB, que se cierra al principio de cada semiciclo, permitiendo que circule corriente en el lazo fuente AC, inductor L, conmutador CB. El conmutador CB debe permitir flujo bidireccional de corriente controlado. PFC de conmutación parcial. Una de las limitaciones de los PFC pasivos resulta consecuencia del intervalo relativamente largo, durante el cual no circula corriente por el inductor. Para tratar de solucionar este problema y mejorar el funcionamiento del PFC, en la configuración por conmutación parcial presentada en la lámina, se introduce un conmutador auxiliar, CB, que se cierra al principio de cada semiciclo, permitiendo que circule corriente en el lazo fuente AC, inductor L, conmutador CB. El conmutador CB debe permitir flujo bidireccional de corriente controlado.
El conmutador auxiliar CB cumple una doble función. Primero, como se presenta en la lámina, al cerrarse al comienzo del semiciclo, aumenta la corriente circulante en la línea durante ese tiempo, lo que rellena la forma de onda de corriente y la hace más parecida a una sinusoide ideal. Segundo, la acción de CB acumula energía en el inductor L que se transfiere a la carga a través del rectificador, lo que le da al PFC cierto nivel de elevador de tensión. Aunque la lámina muestra un solo pulso de disparo de CB que, en estas condiciones, opera con un pulso único de conducción, conmutando a baja frecuencia al doble de la frecuencia de línea, es factible mejorar la respuesta ejerciendo un control tipo PWM para modular el crecimiento de la corriente. Por supuesto, eso aumenta la frecuencia de operación de CB y sus pérdidas. En último análisis, esta configuración mejora el factor de potencia presentado a la línea, pero aumentando la complejidad tanto del circuito como del control requerido, y no necesariamente logra aumentar el factor de potencia al nivel requerido por las normas actuales de eficiencia de las fuentes. PFC por conmutación o PFC activo. Como muestra la lámina, en los PFCs activos, la corrección del factor de potencia se realiza mediante un conversor por conmutación, generalmente del tipo elevador de voltaje. El conversor opera como una fuente de corriente modulada mediante una señal PWM de demanda de corriente sinusoidal enganchada en frecuencia y fase con la línea AC. Esto asegura que la fundamental de corriente está en fase con la fundamental de voltaje y el contenido armónico se mantiene controlado empleando una frecuencia de conmutación razonablemente elevada en la señal PWM. En principio, se puede emplear como alternativa un conversor reductor, pero esta configuración se emplea menos porque su rendimiento es inferior al logrado con el elevador. Normalmente, la configuración PFC con conversor elevador se emplea en fuentes universales, cuya tensión de alimentación está en el rango de 85 a 265 voltios RMS, con frecuencias entre 50 y 60 Hz. En estas condiciones, la tensión máxima de entrada al PFC es de alrededor de 372 voltios y la tensión de salida del PFC se ajusta en el rango de 380 a 400 voltios DC. En general, la tensión de salida del PFC no es directamente utilizable, por lo que normalmente el PFC alimenta a tensión constante a otro conversor, usualmente de salida aislada, que se encarga de la regulación final de la tensión de salida al nivel requerido por la carga y de proporcionar el aislamiento de tierras entre la línea y la carga. La lámina muestra esta configuración completa. Las señales que requiere el controlador del PFC son las tensiones AC y DC, que deben ser medidas sobre el circuito, la demanda de tensión de salida BR y la referencia de corriente, que deben ser proporcionadas por el control del sistema. En la configuración básica con diodo auxiliar, la corriente de recuperación inversa del diodo se suma a la corriente en la inductancia cuando el MOSFET se enciende, aumentando sus pérdidas, pero esta desventaja se puede anular empleando un diodo Schottky, o mejor aún, una configuración síncrona reemplazando el diodo con un MOSFET de baja resistencia en conducción. El conversor regulador de la salida opera en forma independiente del controlador del PFC, pero, por supuesto, ambos son supervisados y comandados por el controlador de alto nivel. Como el PFC es, básicamente, un conversor elevador o, más raramente, reductor, puede operar en cualquiera de los tres modos de operación
definidos para los conversores en base a la continuidad de la corriente en la inductancia. 1. Operación del PFC en modo de corriente no interrumpida, CCM. La lámina muestra las formas de onda que caracterizan a un PFC activo operando en el modo CCM. La sinusoide de referencia para el control del PFC puede ser derivada directamente de la sinusoide del voltaje de línea para asegurar la sincronización en fase. La amplitud de la sinusoide de corriente define la tensión de salida del PFC. La señal de PWM puede ser precalculada o generarse por modulación delta, comparando la corriente medida en la inductancia con el ancho de una banda de error definida en base a la sinusoide de corriente de referencia. En el primer caso, la frecuencia de conmutación es fija, en el segundo presenta variaciones. La operación en el modo CCM tiene la ventaja de que el rizado de corriente es directamente controlable, fijando la amplitud de la banda de histéresis alrededor de la sinusoide de referencia. Como muestra la lámina, esto asegura que el pico del rizado de la corriente puede ajustarse para que los valores pico de la corriente, tanto en la entrada AC como en la inductancia, no sean significativamente mayores que los valores ideales de la sinusoide de línea y la corriente en la inductancia considerados en el diseño, lo que es una característica importante para conversores de alta potencia. La frecuencia de conmutación es elevada, por lo menos decenas de kilohertz, pero en muchos casos es más de un orden de magnitud más alta, para asegurar que las frecuencias de los componentes armónicos en la corriente de línea sean las más altas posibles, lo que simplifica su eliminación con un filtro pasivo de línea si resulta necesario. En general, esta es la configuración preferida para los PFCs empleados en conversores de potencia y domina el mercado en aplicaciones de 300 vatios o superiores. 2. Operación del PFC en modo de corriente crítica, CRM. Como muestra la lámina, cuando se desea operar con corriente crítica, cada ciclo de operación en el modo 1 se inicia cuando el transistor de control Q entra en conducción y la corriente empieza a crecer en el lazo fuente de alimentación externa, inductancia, transistor Q. En estas condiciones, la corriente crece hasta que alcanza el doble del valor instantáneo de la corriente sinusoidal de referencia. Alcanzado ese punto, Q recibe la orden de apagarse y la corriente de la inductancia se transfiere al diodo que entra en conducción. Esto da inicio al modo 2 de operación, durante el cual la corriente en la inductancia decrece linealmente. El modo 2 termina cuando la corriente en la inductancia llega a cero. En ese momento el controlador enciende al transistor Q, iniciando un nuevo ciclo de conducción en el modo 1. Como resultado, tanto la amplitud de los pulsos como su duración varían sinusoidalmente. El PFC opera en el modo de modulación de la frecuencia, o PFM, Pulse Frequency Modulation. En el modo CRM, las pérdidas en el encendido del transistor se minimizan ya que ocurren a cero corriente, pero el rizado de corriente es alto y el valor máximo de la corriente pico en la inductancia es el doble del valor pico de la corriente de salida, como muestra la lámina, lo que implica que los componentes electrónicos deben ser capaces de soportar corrientes relativamente elevadas. Este modo de operación es común en fuentes de alimentación de potencias bajas, de los 75 a los 300 vatios. En el modo ERM, las pérdidas en el encendido del transistor se minimizan, ya que ocurren a cero corriente, pero el rizado de corriente es alto y el valor máximo de la corriente pico en la inductancia es el doble del valor pico de la corriente de salida, lo que implica que los componentes electrónicos deben ser capaces de soportar
corrientes relativamente elevadas. Este modo de operación es común en fuentes de alimentación de potencias bajas, del orden de los 75 vatios. 3. Operación del PFC en modo de corriente interrumpida, DCM. Como muestra la lámina, cuando se desea operar con corriente interrumpida en la inductancia del filtro, cada ciclo de operación en el modo 1 se inicia cuando el transistor de control Q entra en conducción y la corriente empieza a crecer en el lazo fuente de alimentación externa, inductancia, transistor Q. La duración del pulso de encendido está prefijada y es la misma en todos los pulsos. Transcurrido el tiempo predefinido, se apaga el transistor, lo que transfiere la conducción al diodo D. El circuito opera en el modo 2 y la corriente se reduce hasta cero. Cuando la corriente llega a cero, se apaga el diodo y el circuito entra en el intervalo de corriente interrumpida, que es de duración variable, ya que es el parámetro controlado para hacer que la corriente tenga una envolvente sinusoidal de amplitud controlada. Cuando la corriente llega al valor deseado, el controlador enciende el transistor Q, iniciando un nuevo ciclo de conducción en el modo 1. La lámina muestra la relación genérica entre la corriente de salida y el rizado de corriente en el PFC con conversor elevador operando en el modo DCM. Proporcionalmente, el rizado de la corriente en el inductor y el valor de la corriente pico son altos, pero el circuito de control es relativamente simple, ya que la duración de los pulsos de encendido es constante y prefijada, por lo que este modo de operación se prefiere en las aplicaciones de baja potencia, de menos de 100 vatios y sobre todo de 25 vatios o menos, como las fuentes de alimentación de las luminarias LED y los cargadores de equipo portátil de baja potencia.